Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, hoy en Preguntas y Respuestas vamos a responder una pregunta frecuente en todo tiempo, ¿no? Que muchas veces no encuentro la respuesta en personas, ¿no? Porque las mismas que me preguntan me cuentan qué es lo que les dijeron y prácticamente le contestaron para sacárselo encima, pero no le dieron una respuesta firme, ¿no? Consistente a lo que la pregunta requiere. Y la pregunta es, ¿en cuál iglesia, escuche bien, en cuál iglesia me puedo casar según la ley de Dios? Qué terrible, ¿no? ¿En cuál? Siempre es grato saber de personas que se interesan por agradar al Señor antes que a los hombres. Esto es interesantísimo, así que agradecido a todas esas personas, ¿no? Respecto al matrimonio, hemos de aclarar que la única institución del legal ante Dios y los hombres para casar es la oficina que el gobierno ha establecido en cada país para esos fines. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Siempre y cuando no violen la ley de Dios, sometámonos, si no, no. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando las leyes no vayan en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, el hombre ha inventado la mentira de que existen dos casamientos. Uno ante la ley de los hombres y otro ante la ley de Dios. Hablar de casamiento por la iglesia según la ley de Dios es una mentira, porque la ley de Dios implica una ordenanza divina y en toda la Biblia no dice tal cosa. Dios jamás ha ordenado o delegado ese cometido a la iglesia de casar a nadie, tal como el catolicismo romano lo impuso. Vuelvo a repetir, Dios jamás ha ordenado o delegado ese cometido a la iglesia de casar a nadie, tal como el catolicismo romano lo impuso. El matrimonio por la ley de Dios, entre comillas, o casamiento por la iglesia, tiene su origen en el romanismo. Y escuche bien, durante siglos en todos los países donde la Iglesia Católica tenía el poder absoluto, abusaba absolutamente con esa ordenanza de que ellos habían establecido para controlar lo que ellos denominan Tierra de San Pedro, es decir, toda la región en que ellos dominaban y ejercían un poder déspota y cruel. Tal es así que el único casamiento que era reconocido en esos países católicos, ¿cuál era? El que realizaban legalizaba esa iglesia. Esto significa que todos los fieles cristianos o cualquiera que no quisiera someterse ni bautizarse por esa iglesia dominante, porque para casarse tenías previamente que ser bautizado por un cura. ¡Guau! No podía casarse legalmente. Esto implicaba muchas penurias y discriminaciones, porque todos aquellos que no aceptaban ese casamiento por la iglesia católica quedaban excluidos de todos los beneficios sociales, incluyendo problemas de herencia, atención médica y hasta para conseguir un trabajo. Porque en todos esos lugares el único documento de identificación que se pedía en las empresas y fábricas, ¿cuál era? El certificado de la fe de bautismo. ¿Quién te lo daba? La Iglesia Católica. Para probar que no era un hereje hacían eso. ¿Qué hijo del diablo que fue el catolicismo? Siempre lo hay y lo sigue siendo. Y ahora no solo que son hijos del diablo ellos, sino también los pastores que están con ellos. Que era la forma como la Iglesia Católica dominaba a todos los que no pertenecían a su denominación. Inclusive aún después de su muerte no podían ser enterrados en los cementerios, sino que sus cuerpos eran arrojados al basurero municipal. Esto es historia, ¿eh? Lo que yo le estoy contando es historia, está en los libros de historia. Que usted no lo haya leído es otra cosa. Lo mismo sucedía con los hijos de esos matrimonios que no eran reconocidos por los romanistas. Eran estigmatizados como hijos ilegítimos, los cuales eran brutalmente señalados con nombres peyorativos, ¿no? Imagínense los nombres que le decían, ¿no? Todos los nombres peyorativos que usted quiera lo hacían eso. Y se le impedía la asistencia a la educación en todos los colegios del Estado y también quedaban excluidos de todos los beneficios sociales y de herencia. Como podemos ver, el poder que obtuvo la Iglesia Católica con esa artimaña era absoluta y dictatorial. Con el avance de la civilización y la diversificación de los medios de comunicación, los romanistas se vieron obligados a suavizar esas leyes medievales, pero esto no ocurrió hasta muy entrado el recién siglo pasado. Lamentablemente los neoevangélicos que se han prostituido con la gran ramera Apocalipsis 17 vieron el tremendo poder que les traía a sus líderes esa imposición del casamiento por la iglesia o supuesta ley de Dios,
Y no lo pensaron dos veces en imponer en esa ordenanza establecida por los romanistas. Yo nunca he concebido a ninguna iglesia la responsabilidad de casar. Inclusive durante el tiempo del Antiguo Testamento y del ministerio terrenal de Jesús, los judíos nunca se casaban en el templo. Vuelvo a repetir eso. Dios nunca ha concedido a ninguna iglesia la responsabilidad de casar. Inclusive durante el tiempo del Antiguo Testamento y del ministerio terrenal de Jesús, los judíos nunca se casaban en el templo. Así fue en los tiempos de la ley de Moisés y así continuó siendo en los tiempos del cristianismo. No existe en ninguna parte de la Biblia un ejemplo que una iglesia que casara una ordenanza para que lo haga. En verdad, que muchas iglesias atribuyen la representación de Dios para casar, según la ley de Dios, entre comillas, pero es un engaño que ha inventado el hombre con fines comerciales y para otorgar mayor poder a las iglesias, pero no es una ordenanza de Dios. Es más, en muchos lugares se ha llegado a quebrantar la ley de Dios con esas ceremonias que realizan, porque sabiendo que no tiene ningún valor legal, muchos pastores, para agradar a la gente y que no se vayan, especialmente si son buenos diezmadores y pueden robarle, los casan, entre comillas, en sus iglesias aún sin estar divorciados legalmente. Si esos matrimonios, entre comillas, religiosos tuvieran el valor, habrían quebrantado la ley porque los contrayentes estarían legalmente en poligamia, que es condenado en casi todos los países occidentales. Pero como no es así, debido a que esos matrimonios religiosos no tienen ningún valor, legalmente no quebrantan ninguna ley del país, con esa farsa que no es más que un fraude y un maquillaje que solamente quebranta la ley moral. Porque eso es un acto inmoral que realizan muchos pastores que aún no es castigado por los códigos penales de los hombres. Pero porque un día deberá rendir cuenta a Dios por estos actos de hipocresía que cometen para agradar a los hombres. En nuestros días existen países, en algunos países donde la iglesia evangélica ha logrado obtener algún reconocimiento del Estado, y ahí se le ha otorgado a los ministros de la iglesia y pastores que previamente han sido registrados y reconocidos como funcionarios para efectuar esa ceremonia. La facultad de casar legalmente, pero todos los antecedentes de los cónyuges deben ser enviados igualmente a las oficinas del gobierno para su legalización. En estos casos, los pastores no pueden continuar con ese fraude y la parodia de casar según la ley de Dios, quienes ya están casados porque se podrían fuera de la ley. Sin embargo, esa intromisión que hicieron los líderes evangélicos para igualar a sus poderes en los romanistas les trae a la brevedad grandes problemas. Y muy pronto veremos que tendrán que enfrentar situaciones muy embarazosas y con consecuencias legales graves. Porque es lo que va a pasar. Porque más temprano que tarde aparecerán esas parejas del mismo sexo que pedirán ser casados legalmente por un ministro que les satisfaga su deseo de casarse ante la ley de los hombres y supuestamente la ley de Dios. Ahora pregunto, ¿qué le podrán decir esos supuestos novios aunque uno venga vestido de blanco y con un ramillete en su mano? Si rehusase efectuar esa ceremonia que los pastores presionan para obtener la legalidad de las autoridades del país y sin que Dios se la ordenara, posiblemente serán acusados legalmente de discriminación. Y bien sabemos el inmenso poder que alcanzan esos movimientos homosexuales. Eso será problema que ellos, los pastores, se buscan sin que Dios se lo mandara. Seguramente que el Señor en su omnisciencia, que conocía esta situación que vendría, quizá quiso evitar este dilema a la iglesia. En consecuencia, el casamiento por la iglesia no es un mandamiento de Dios, sino instituido por los hombres, equivale a aquellos que los romanistas definen como mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sabe? No tiene ningún valor jurídico ni moral, porque no es algo que Dios haya ordenado hacer a los hombres, por lo cual es falso. ¿Y sabe lo más triste? Mira, la estadística dice que hoy de cada 10 personas que se casan, 8 terminan separados. Y la mayoría ya tuvieron sexo. Es una aberración ante un Dios santo. Y lo peor es que no importa, te pueden casar 5, 10, 15, 20 veces y la mayoría de las veces la casan vestida de blanco como si nunca hubiera hecho nada. ¿Sabe? Lamentablemente nos hemos alejado tanto del modelo bíblico. ¿Por qué? Porque no tenemos hombre bíblico. Necesitamos hombres que sean bíblicos, que de verdad te prediquen la verdad y que te muestren que tu Biblia tiene valor y tiene poder y que la palabra de Dios no dice lo que el ser humano quiere, sino lo que Dios quiere para que el ser humano se convierta a Él. Ya lo había dicho el gran profeta, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y ve cuál es el buen camino y andá por él. Pero hoy nadie quiere preguntar por la senda antigua, hoy todos les encanta la senda moderna, la senda que a eso hagan las cosas que a ellos le agradan. Sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces los hombres se convirtieron en títeres y no en portadores de la gloria del Dios Todopoderoso. Así que tengamos cuidado. No todo lo que te dicen proviene del cristianismo y no todo lo que te dicen proviene de la Biblia. Siempre tienes que tener cuidado, siempre tienes que cuestionar. Yo admiro a los jóvenes, adultos, ancianos, que cuestionan, que no se casan con lo que lo primero le dicen.
En todos los órdenes de la vida tú tienes que aprender a cuestionar si es verdad o si es mentira, si es real o no es real, si está en la Biblia, si es de Dios o no es de Dios. Porque sabe una cosa, el día que tú dejes de cuestionar, te van a hacer creer todas las aberraciones que a ellos se le ocurran, como lo hizo el catolicismo romano, cuando tuvo todo el poder y hacía a su antojo las cosas que se le daba la gana. Y entre eso, matar 7 millones de cristianos por creer en la Biblia y predicarla. Eso no hay que olvidarlo, nunca tienes que olvidarlo. Así como la nación de Israel nunca se va a olvidar de un tal Hitler que mató 7 millones de judíos por puro placer, nosotros los verdaderos cristianos no nos olvidemos nunca de que el catolicismo romano son nuestros enemigos. No tenemos nada que ver con eso. Gloria al nombre del Señor.